Shalom amigos, un gusto saludarles y por supuesto estamos encendiendo luces en Hanukkah, la festividad de los milagros, Baruch Hashem. Le damos las gracias al Boreolán porque nos permite llegar hasta esta maravillosa época. Recuerda, cada día ha sido hecho especialmente para ti. Aprovéchalo. Comenzamos. Hanukkah. Enseñan nuestros sabios que el objetivo fundamental de los días de Hanukkah es encender una luz espiritual en nuestro interior al observar las velas de Hanukkah y meditar sobre su profundo significado. Este despertar espiritual no es algo que deba tener lugar solo durante los días de Hanukkah, sino que debe permanecer cuando las velas ya se han apagado. Lo mismo ocurre con el Brit Milá que se le hace al bebé a los 8 días de vida. Esta señal queda grabada en su cuerpo para toda su vida y le recuerda su pertenencia al pueblo judío y su obligación de cuidar la santidad de su cuerpo. Al encender las velas de Hanukkah debemos encender también la luz de la fe, y nuestra obligación es cuidar que esa luz no se apague, sino que, por el contrario, a medida que pase el tiempo, alumbre cada vez más. El Maharal de Praga explica que el exilio griego puede compararse con un tigre, porque el tigre es atrevido y audaz. Pirkei Avot 5:20, y los griegos se destacaron por su absoluta falta de vergüenza y su ilimitado atrevimiento. Si prestamos atención, veremos que también el pueblo judío cuenta con cierta clase de atrevimiento y por eso fue llamado un pueblo de dura cerviz. ¿Cuál es la diferencia entre el atrevimiento del pueblo de Israel y el atrevimiento de los griegos? Podemos decir que el atrevimiento del pueblo de Israel debe manifestarse como una audacia en pos de la santidad y tiene el objetivo de cumplir la voluntad divina, mientras que en nuestra relación con el prójimo y en los aspectos mundanos debemos comportarnos con humildad y recato, tal como está escrito. Debes comportarte con mucha, pero mucha modestia y sencillez. Pirkei Avot 4:4. Nuestros sabios no se conformaron enseñándonos que debemos comportarnos con modestia y sencillez, sino que lo recalcaron diciendo, con mucha pero mucha modestia y sencillez, para enseñarnos de esta manera la enorme importancia de la humildad, porque el buen comportamiento y los buenos modales der Eretz proceden de la Torá. Nuestros sabios también nos enseñaron que el orgullo es la raíz de todos los pecados, y por eso debemos esforzarnos y trabajar duro para quitarnos de encima cualquier clase de orgullo, a pesar de que en todos los asuntos relacionados con el prójimo y con las ocupaciones mundanas debemos comportarnos con sencillez y modestia en lo que respecta al cumplimiento de la Torá y sus misbot. Debemos estar orgullosos de poder cumplirlas. Tal como está escrito, debes tener un corazón altivo para seguir los caminos del Eterno. Se debe ser audaz y atrevido frente a los que se burlan de la Torá y sus misbot. Los griegos conocían la audacia y el atrevimiento del pueblo de Israel y sabían que se trataba de un pueblo de dura cerviz. Por eso se propusieron quebrar el espíritu valiente de Israel para el cumplimiento de la Torá y de sus misbot y desviar su audacia hacia los asuntos mundanos y el materialismo. Los pueblos pensaron que dado que Israel es un pueblo de dura cerviz, sería fácil desviar esa cualidad hacia lo mundano y convertirlos en griegos de primera línea. Otro aspecto común que los griegos encontraron con el pueblo de Israel fue la gran sabiduría que ambos poseían, el pueblo de Israel en su Torá y los griegos en filosofía y ciencias.
Pero lo que no comprendieron fue que la sabiduría de la Torá no tiene comparación con ninguna otra sabiduría ni conocimiento. La sabiduría del pueblo de Israel se basa en la fe y su comportamiento no está dirigido por una sabiduría personal o por un entendimiento individual, sino que proviene de la Torá, que es una revelación divina que nos enseña cómo debemos conducirnos en este mundo. En cambio, la sabiduría de los griegos estaba limitada a la inteligencia y a la comprensión de cada individuo, y cada uno actuaba de acuerdo a aquello que le parecía correcto en ese momento, aunque su actitud contradijera por completo su manera de actuar en otra ocasión. Cuenta que una vez los alumnos de Aristóteles, el gran sabio y filósofo griego, lo vieron arrancar un miembro de un animal vivo y comérselo. Al preguntarles, sorprendidos, cómo era posible que una persona sabia y educada como él se comportara de esa manera, él les respondió: Cuando como, no soy Aristóteles. Estas palabras no pueden dejar de estremecernos y corroboran que la sabiduría de los otros pueblos no forman parte de su esencia, sino que se trata de algo externo, al igual que cualquier otra posesión que uno puede llegar a adquirir. Es como un vestido bello del cual podemos enorgullecernos, pero que nunca pasará a ser parte de nuestra esencia. En cambio, la sabiduría de la Torá es parte de la esencia misma del pueblo de Israel, penetra dentro de nuestras almas y nos dirige en todos nuestros actos. Cuando los griegos conquistaron la tierra de Israel, no buscaron dañar físicamente al pueblo de Israel. La guerra era a nivel cultural, la lucha entre la sabiduría griega y la sabiduría divina de la Torá, entre el atrevimiento de la cultura griega y la audacia de la santidad de la Torá. Por eso lo primero que hicieron los griegos fue apagar la menorá e impurificar el aceite con el cual ésta se encendía. La menorá representa la luz de la Torá que ilumina al pueblo de Israel y le otorga una enorme sabiduría que supera a todos los conocimientos de los otros pueblos. A pesar de que el pueblo griego logró alcanzar un nivel muy alto de conocimientos, su sabiduría no puede llegar a compararse con la sabiduría de la Torá, porque la sabiduría del pueblo de Israel es de origen divino y forma parte de su propia esencia. Cuando un judío se abstiene de robar o matar, no lo hace porque le parece que así debe de comportarse un ser humano, sino porque el Creador le prohibió hacer esas cosas. La vida del judío no está dirigida por lo que le parece lógico. Su comportamiento se adapta a las leyes que la Torá le ordena, tanto aquello que le parece lógico como lo que no. Si un judío dejara de robar por pensar que no es correcto hacerlo, es posible que llegara a robarle a una persona adinerada para darle ese dinero a los pobres, porque podría pensar que es una injusticia que una persona tenga tanto dinero mientras que el otro sufre penurias. Pero la persona que se abstiene de robar porque sabe que esa es la voluntad divina, no puede decidir por sí misma cuándo está bien hacerlo y cuándo no. Simplemente tiene prohibido robar bajo cualquier circunstancia. La fe total en el Creador, que reinaba en el pueblo de Israel, era algo incomprensible para los griegos. Para evitar que la sabiduría del pueblo de Israel superara al conocimiento de los sabios griegos, buscaron la manera de desconectar al pueblo judío de la Sagrada Torá. La esencia del exilio griego es la oscuridad. Por eso no pudieron comprender por qué el pueblo de Israel cumplía leyes y mandamientos que no parecían tener ninguna lógica. Ellos cuestionaron la inteligencia del pueblo de Israel y su sabiduría, alegando que no anteponían sus conocimientos e inteligencia al cumplimiento de los mandamientos de la Torá, sino que los cumplían de manera ciega e ilógica, sin meditar sobre lo que estaban haciendo.
Tal vez lo que hacían no era algo bueno. Esta es la diferencia más significativa entre la sabiduría de los griegos y la del pueblo judío. Los griegos pensaban que debían creer solo en lo que podían llegar a comprender a través del razonamiento, pero el pueblo judío reconocía que su sabiduría era de origen divino y por lo tanto era imposible comprenderla en forma total. Esto los llevaba a cumplir las leyes de la Torá aun cuando no podían entenderlas. La Gemara en el Tratado de Shabbat 21b pregunta: ¿qué es Hanukkah? De esta manera está preguntando qué es lo que recordamos en Hanukkah, porque entonces ocurrieron muchos milagros militares en la guerra contra los griegos y también el milagro del aceite que ardió durante 8 días. ¿Cuál es entonces el milagro que recordamos? Sabemos que los Hashmonaim no decretaron el festejo de los días de Hanukkah en recuerdo de la victoria militar sobre el ejército griego, sino en conmemoración del milagro que ocurrió con el aceite. Como dice la Gemara, cuando los griegos entraron en el santuario impurificaron todas las vasijas de aceite que había allí, y cuando los Hashmonaim los vencieron, buscaron por todos lados tratando de encontrar una vasija de aceite que no hubiera sido impurificada, hasta que finalmente hallaron una vasija que conservaba el sello del Cohen Gadol. Esa vasija contaba con suficiente aceite para encender la menorá un solo día, pero sucedió un milagro y la menorá se mantuvo encendida durante 8 días. El año siguiente decretaron que esos 8 días en los que tuvo lugar el milagro se transformaran en días de alegría, alabanza y agradecimiento. Podríamos pensar que la festividad tendría que recordar los milagros ocurridos en la guerra contra el ejército griego, en la cual unas pocas personas vencieron al ejército bien preparado de una potencia mundial que había conquistado el mundo, tal como decimos en la plegaria por los milagros, de unos pocos que vencieron a muchos, los débiles a los poderosos. A pesar de haber visto todos los milagros que Dios hizo para el pueblo de Israel en la lucha contra los griegos, de todas maneras los Hashmonaim prefirieron resaltar la grandeza espiritual de Israel y no la aparente fortaleza física a lograr vencer a una potencia mundial, porque el pueblo podía quedarse solamente con ese mensaje y alejarse de la Torá de Dios, lo cual sería una victoria para los griegos, ya que llevaría a que los judíos terminaran asemejándose a los griegos en su visión del mundo. Por eso los Hashmonaim no resaltaron la victoria militar sobre el imperio griego, sino que recalcaron la victoria del alma sobre el cuerpo, la cual es digna de ser recordada a lo largo de las generaciones. Los Hashmonaim sabían que los milagros que tuvieron lugar en los combates fueron para proteger el alma del pueblo judío, que queda aludida en la vasija de aceite que se mantuvo pura. Los milagros de la guerra tenían el objeto de llevar al pueblo judío nuevamente a sus raíces. Como ya hemos mencionado, el aceite alude al alma que se alimenta de la santidad de la Torá y que se mantiene viva gracias a su luz. Por eso los Hashmonaim fijaron la festividad en torno a la luz de las velas de Hanukkah, para recordar a las futuras generaciones que la victoria contra el imperio griego fue la victoria del alma contra el cuerpo y contra la concepción materialista de la cultura griega. Además, en el milagro de la vasija de aceite están aludidos también todos los milagros que Dios hizo para el pueblo de Israel en la guerra contra el ejército griego. Pero al recordarlo a través del encendido de las velas, estamos resaltando para qué Dios hizo todos esos milagros. Para que el pueblo de Israel pudiera mantenerse puro y separado de la cultura griega y de sus herejías.
La victoria militar fue para permitirle a Israel cumplir con la Torá, porque ella es la que mantiene vivo al pueblo de Israel entre las demás naciones del mundo. Este es el mensaje para todas las generaciones. Solamente la Torá puede cuidar al alma judía y mantenerla con vida. La Torá es como esa vasija de aceite que los griegos no lograron impurificar. Todo el tiempo que el pueblo de Israel se mantiene unido a la Torá, ningún pueblo puede dañarlo ni impurificarlo. Cuando generación tras generación los judíos encienden las velas de Hanukkah, se renueva el milagro del aceite en sus dos aspectos. El hecho de que los griegos no pudieran impurificar todo el aceite, sino que esa vasija conservó intacto el sello del Cohen Gadol, y el hecho de que esa pequeña vasija de aceite haya alcanzado para mantener encendida la menorá durante 8 días. Como hemos dicho, el milagro del aceite también incluye todos los grandes milagros que tuvieron lugar en la guerra contra los griegos. El objetivo de la milagrosa victoria militar fue demostrar la superioridad del alma sobre el cuerpo, porque de no ser por la santidad del alma, la victoria militar no hubiese tenido ningún sentido. Esto nos enseña que cuando un judío cumple mitzvot y actúa de la manera correcta, tiene la fuerza de iluminar el alma de otras personas y alegrarlas, al igual que una vela puede encender muchas otras. Shabbat 122a. Cuando los Hashmonaim regresaron de la guerra, no se fueron a descansar a pesar de su agotamiento, sino que se apresuraron por ir al Bet Hamikdash y buscar aceite puro para encender la menorá, la cual alude a la sagrada Torá. Al llegar al templo y verlo mutilado, profanado e impuro, podrían haber pensado que era imposible que hubiera quedado alguna vasija de aceite intacta, pero a pesar de ello no evitaron buscar en medio de los despojos con la esperanza de encontrar aceite puro. Aunque en una situación como esa la halajá permite encender la menorá con aceite común o impuro, cuando se trata de un servicio público, Sebajín 16b. Gracias a su entrega por buscar un poco de aceite puro cuando no tenían la obligación de hacerlo y cuando prácticamente no había ninguna probabilidad de hallarlo, los Hashmonaim lograron encender el alma y los corazones del pueblo de Israel, despertando en ellos el deseo de regresar a sus raíces, la Torá y sus misbot, las cuales son aludidas en la pureza del aceite con el cual encendieron la menorá. También nos enseñaron que es necesario entregar la vida para poder estudiar Torá, incluso en medio de la peor oscuridad. La halajá se fijó de acuerdo con la opinión de Bet Hillel y por lo tanto en Hanukkah encendemos una sola vela el primer día y vamos agregando otra vela cada día hasta llegar a encender 8 velas al octavo día, Shabbat 21b. ¿Por qué no encendemos las velas de Hanukkah durante todo el año en vez de hacerlo solamente durante los días de la festividad? Podríamos pensar que de encenderlas durante todo el año, el despertar espiritual que lograríamos alcanzar nos redimiría de todos los exilios sacándonos a la luz. Pero nuestros sabios quisieron enseñarnos tal como se le enseña a un niño pequeño, a quien al principio se le dice qué debe hacer y qué no, y cuando crece y es capaz de entenderlo por sí mismo, esperamos que utilice las enseñanzas que recibió de pequeño y sepa comportarse de la manera correcta. Sin ninguna duda, los padres normales no le dirán a su hijo adolescente qué debe hacer ante cada cosa que enfrenta en la vida, porque él ya recibió la información necesaria para poder decidir por sí mismo, y los padres esperan que sepa utilizar la educación que recibió desde pequeño. Esto es lo que dice el rey Shlomo en Mishlei 22:6. Educa al niño de acuerdo con su naturaleza,
También cuando crezca se comportará como le enseñaste. La madre amamanta a su hijo hasta que éste es capaz de comenzar a comer otros alimentos, y entonces le da de comer con una cuchara, preocupándose de que reciba las vitaminas y proteínas necesarias. Pero no hay ninguna madre que alimente a su hijo de 20 años dándole de comer con la cuchara en la boca, a no ser que sufra de alguna limitación física y no pueda comer por sí mismo. Salvando las diferencias, nuestros sabios fijaron los 8 días de Hanukkah, en los cuales las velas que encendemos son como la comida que la madre le da a su hijo en la boca, esperando que después sea capaz de comer por sí mismo. Los sabios esperan que tomemos la luz de las velas de Hanukkah y la dispersemos a lo largo del año con nuestras propias fuerzas, sin la necesidad de encender las velas. Dios espera que utilicemos nuestras propias capacidades y que nos esforcemos por mejorar nuestros caminos sin ayuda, para que podamos superar las dificultades que se presenten cuando no obtengamos ningún apoyo en nuestro trabajo espiritual. Tenemos la obligación de servir a Dios bajo cualquier circunstancia y en todo momento, tanto si nos encontramos en medio de una sociedad que cuida Torah y Misbot, como si estamos en medio de otros pueblos que desprecian y rechazan completamente nuestra concepción del mundo. Para que la persona tenga las fuerzas necesarias para medirse con esta clase de situaciones, servir a Dios en todo momento y superar las pruebas de la vida, los padres deben invertir todos sus esfuerzos y brindarle una educación pura y clara durante la niñez, para que al crecer tenga la claridad necesaria para tomar las decisiones correctas en el momento adecuado y que de esta manera logre mantenerse firme en su servicio divino. Los 8 días de Hanukkah nos enseñan a mantener la luz de la santidad durante el resto del año. Estos 8 días son como la niñez en la cual nuestros padres nos educan para seguir el camino de la Torá y de las Misbot, y que incluso después de muchos años podamos mantenernos firmes en él. En una de mis visitas a las diversas comunidades del mundo, me pidieron que visitara a una persona muy enferma para tratar de alentarla y rezar por ella. Era el día 9 de Av, un día de ayuno y lamentaciones. Una de las personas que me acompañó me preguntó si era adecuado ir a bendecir y rezar por una persona precisamente en ese día. Le respondí que también el 9 de Av, el día en que se destruyó el templo, Dios sigue siendo nuestro Padre y desea recibir nuestras plegarias. Es importante saber que cada festividad o fecha significativa a lo largo del año tiene una meta específica y llega para fortalecer en nosotros algún aspecto espiritual y darnos fuerzas para superar las pruebas a las que debemos enfrentarnos a lo largo del año. Por eso es sumamente importante concentrarnos en el contenido espiritual de cada fecha y no desperdiciarla quedándonos solamente con la alegría superficial que hay en cada una de ellas. Por ejemplo, en los días de Hanukkah es necesario recordar cuál es la meta de estos días y comprender la enorme diferencia que existe entre la luz de la Torá y la oscuridad de Grecia, y no quedarnos solamente con el aceite de las sufganiot y de los laquets, que supuestamente nos recuerdan el milagro de la vasija de aceite que permaneció pura. Si bien se trata de costumbres buenas y aceptadas dentro del pueblo de Israel, es importante recordar que no son más que un agregado que viene a reforzar el verdadero contenido espiritual de los días de Hanukkah, en los cuales la luz de la Torá venció a la oscuridad y a la impureza del imperio griego. Dicen los sabios que la palabra oscuridad del versículo de Bereshit 1:2 y oscuridad sobre la superficie del abismo se refiere a Grecia,
que oscureció la visión del pueblo de Israel, cubriendo sus ojos para que no vieran la luz de la Torá. Bereshit Rabbah 2:4. En Shavuot se acostumbra a comer productos lácteos. Shulchan Aruch Orach Hayim. De acuerdo con el versículo, la miel y la leche están bajo tu lengua. Shir Hashirim 4:11. Pero debemos tener cuidado de no invertir todo nuestro esmero en preparar una exquisita mesa llena de manjares y perder de vista la esencia de esta festividad, que es el Rosh Hashanah de la Torá, y el momento en el cual se fija el entendimiento que logrará la persona en su estudio durante el resto del año. Si nos quedamos solo con los alimentos lácteos, dejamos de lado lo más importante y perdemos la capacidad de recibir la santidad de este día tan decisivo. Como ya hemos explicado, cuando la persona se concentra en el contenido espiritual de cada festividad, puede llevarse la santidad y la influencia de esa festividad durante el resto del año. Si aprovechamos correctamente los 8 días que fijaron nuestros sabios, entonces también podremos sentir su luz a lo largo del año. Amigos, hasta aquí la lectura de esta maravillosa enseñanza. Que el Boreolán mande Parnasá Tová a sus mesas, tanto espiritual como materialmente, y que la luz de la Torá ilumine sus rostros. Hasta la próxima con la ayuda del Boreolam.